Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5. Esta mañana ya del 22 de noviembre del 2022, como siempre, diciembre. Estamos en diciembre. Contentos de cerrar este año con unos temas también bastante interesantes, sobre todo pues cerrando el tema de la Revolución Mexicana que nos ha ocupado en los últimos programas, y el día de hoy estamos aquí con el equipo completo. Muy buenos días, Natalia, Manu. Paco, Natalia, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues vamos a empezar el programa de hoy. ¿Qué tenemos preparado, Manu? Pues vamos a platicar sobre este personaje importante. No podemos entender la revolución sin Zapata, ¿no? Este personaje que se ha convertido en un símbolo significativo para México y que el día de hoy sigue vigente, y es lo que platicaremos. Vamos a reflexionar sobre su biografía, los escritos, los argumentos y hechos históricos que nos dejó a lo largo del proceso revolucionario, y cómo terminó tristemente, y qué tan trascendente es el discurso y es la presencia simbólica de Zapata para el México contemporáneo. Así es. Pues ¿cómo podemos empezar el programa? ¿Qué podemos decir de la infancia, de la primera etapa de Zapata? Pues yo creo que, como bien comenta Manu, Zapata es un referente y uno de los revolucionarios más conocidos de nuestro país, ¿no? Un símbolo de lucha y resistencia campesina, indudablemente, y que, bueno, van a ser en Anenecuilco, y que esos datos los tenemos como muy presentes en la vida, en la historia de la vida de Zapata. Podemos pensar también en un Zapata aunado a la lucha campesina de su propia región, que va a estar constantemente relacionado con ella, y que, bueno, llega en algún momento a ser nombrado el defensor de las tierras, ¿no? Es por eso que Zapata, bueno, va a tener como esta relación directa con la lucha. Podemos pensar también ya de Zapata como un revolucionario que va a apoyar en su primera etapa a Madero, ¿no? O sea, a Francisco y Madero, y en la etapa de levantamiento y de búsqueda de la revolución política que Madero va a tener en un primer momento, ¿no? Entonces podemos ubicarlo en su primera etapa al lado e iniciando la lucha con Francisco y Madero. Así es, Manu. ¿Cómo crece? ¿Dónde crece Anenecuilco? ¿Es una familia adinerada? No es el caso. Eso es importante, ¿no? Zapata se caracteriza por ser viene de una familia de rancheros, tienen estabilidad económica, son trabajadores, y él lo declara y lo dice constantemente: el dinero que he ganado me ha costado el esfuerzo como tal, ¿no? Tiene una cantidad de mulas para llevar mercancías. Se dedica por momentos a entrenar caballos, a domar caballos como tal. Actividades comunes dentro de las zonas rurales, y en este caso de Anenecuilco. Como bien comentan, nacido el 8 de agosto de 1879. Entonces ahí está este personaje que va haciendo... Y una infancia, hay un elemento ahí importante que lo deja marcado de por vida, ¿no? Es un adolescente, un niño adolescente, cuando le toca esta situación donde los azucareros son los principales hacendados, dueños de una gran cantidad de tierras, y que están quedando y se están anexando más territorio que les pertenecían a los campesinos, y entre ellos directamente a su papá, ¿no? Y hay una imagen ahí importante que deja él para la memoria, en la cual ve cómo le quitan los títulos, y su papá le dice: no podemos hacer nada. ¿no? Le reclama, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no haces algo? No podemos hacer nada. Así es, y bueno, desde muy joven además se queda huérfano. A los 16 años es huérfano este Zapata, y como comentas, pues crece en este entorno donde se da cuenta cómo pues los grandes hacendados se están aprovechando de los campesinos, quitándoles sus tierras, y esto va a marcar de forma definitiva la postura que va a tener a lo largo de la revolución. No hay que comentar que también pues en esta zona se va a activar, una vez que Francisco y Madero hace la invitación para el levantamiento con este documento de San Luis Potosí, donde se invita precisamente al levantamiento popular, el cual tiene eco primero en el norte del país, ¿no? Con personajes como
Ay, se me fue Pascual Orozco, ¿no? Pascual Orozco, que muy pronto se suma a la lucha revolucionaria. Y a partir de ahí, pues van a empezar a acomodar precisamente los diferentes caudillos que van a tener un papel esencial a lo largo de esa década, ¿no? De 1910 a 1920. Entonces, bueno, ¿cómo se va dando esta...? Precisamente en esa década que comentas es cuando Zapata juega un papel ahí ya importante. Antes del llamado precisamente al maderismo, con el Plan de San Luis en 1910, lo que hace él ya es una previa revolución, un previo levantamiento directamente en su territorio. A sus 23 años realiza una revuelta en Yuntepec, precisamente en contra de los hacendados, y esa es la primera acción ya militar, la cual declara después Porfirio Díaz, donde me encontraba tan tranquilo y relajado hasta que se me levantó el Ejército del Sur. Y ahí la primera marca ya revolucionaria, que claro, como bien comentamos en unos programas anteriores, también las ideas que van permeando a través de los hermanos Flores Magón, de los periódicos, son allá contemporáneos tanto las ideas de regeneración como directamente el levantamiento zapatista en el sur. Así es, para 1911, ¿no? Ya que se había iniciado la revolución, los zapatistas se habían sumado precisamente a Francisco y Madero, habían apoyado el plan de San Luis Potosí, incluso sobre todo porque tenía el artículo 3º donde se hablaba de la repartición y el regresar las tierras apropiadas por algunos hacendados a los campesinos, y dijeron, oye, está perfecto, este plan nos incluye, ¿no? La lucha por la tierra está integrada en el plan de San Luis Potosí, apoyamos a Francisco y Madero. Sin embargo, Madero, siendo demócrata más que otra cosa, pues él lo que quería era primero consolidar estos procesos democráticos, y a partir de eso que se diera resultado a las diferentes y muchas problemáticas que había en México, ¿no? Por algo se había levantado el pueblo de forma popular. Entonces, cuando se dan cuenta los zapatistas que pues va lento el proceso de Madero, se empiezan a cuestionar, y como ya comentábamos hace unos programas con Flores Magón, que empieza a tener presencia de las ideas, de impulsar ahí su presencia, sus ideas con los zapatistas, y les dice, ¿saben qué? Esta revuelta y esta revolución de Madero es solamente política. Burgués, y nosotros lo que queremos es una revolución popular, una revolución desde abajo, de estructura, que se cambien las cosas y sobre todo que regresen las tierras que se han estado robando los hacendados a los campesinos. Y ahí empieza a haber un intercambio de ideas muy interesantes, que en un primer momento pareciera ser que no escuchan a los Flores Magón, pero apenas 2 meses después de las entrevistas que tienen, rompen con Francisco y Madero. Exactamente, y justamente surge el Plan de Ayala, ¿no? En noviembre de 1911, que va a enarbolar distintos conceptos como reforma, libertad, justicia y ley, justo por lo que mencionan, de la defensa hacia las tierras, y que bueno, está muy presente en Zapata este asunto de la defensa y la reforma agraria, ¿no? Es algo constante, justo por ello va a romper y va a ser uno de los revolucionarios que va a estar durante mucho tiempo pasando diferentes etapas, diferentes momentos de poder político, pero siempre en la defensa, y por eso va a romper con algunos. Y el primero, pues sí, como mencionas, es Madero, ¿no? Entonces, en este Plan de Ayala hay unas ideas sumamente interesantes enfocadas en la repartición agraria, pero también en otras cosas que van a ser aceptadas ya en un momento futuro, en la Convención de Aguascalientes, como va a ser, y que además es sumamente interesante si lo pensamos, como va a ser la revocación de mandato, por ejemplo, ¿no? Que ahora nos sorprende y lo podemos pensar desde el presente, pero desde el plan se enunciaban algunas cosas que tenían que ver con la revocación de mandato si el titular del Poder Ejecutivo no estaba al tamaño y no cumplía con las promesas que hacía, ¿no? Entonces hay un pensamiento interesante en Zapata, un pensamiento político moderno que muchas veces no va a ser tomado en cuenta, sino que va a ser pues sí relegado como un plan político más, pero que en el fondo tiene conceptos sumamente interesantes del pensamiento ideológico de Zapata. Muy importante, y más teniendo en cuenta que Zapata era alguien que apenas sabía leer, ¿no? Pero también tuvo la capacidad
y el intelecto como para saber relacionarse con personas que pues sabían de leyes, que sabían de educación, se vincula con los maestros normalistas de la región y a partir de ahí le ayudan precisamente a escribir este documento, el Plan de Ayala, que es muy interesante, es muy profundo en muchas cosas, los conceptos de lucha que aún el día de hoy se siguen como promulgando y se siguen exacerbando, pues son muchos desde este proyecto, ¿no? Y la cosa es que vemos que no solamente pues viene del movimiento zapatista, sino que también de alguna forma muchas de las ideas de los Flores Magón, creo que sobre todo si en algún movimiento lo podemos encontrar, las ideas de los Magón, es en el movimiento zapatista de 1911. Y muchas de esas, más allá de los planteamientos, esos 15 puntos relevantes que van en el plan de Ayala, es también precisamente la praxis. Empiezan a poner en práctica estos elementos del plan de Ayala como tal. Y lo logran a nivel local. Empiezan a repartir las respectivas tierras, empiezan a trabajar en una especie de cooperativa y lo bien importante, a través de las tradiciones y las costumbres de lo local. Sí. Eso es sumamente relevante. Vale la pena mencionar que Zapata habla el náhuatl, una lengua importante en esa zona, y tiene una facilidad de comunicación y de hacerles llegar cómo se van a ir empoderando de sus tierras y retomar. Él comenta en una de las narraciones de cómo la gente se quedaba sorprendida de esto me pertenece, sí, es tuyo, apropiate de él, ¿no? Apropiate de esa tierra. Y un par de puntos que a mí me llama la atención del plan de Ayala, uno de ellos, que es el principal que comenta, ¿no? Bueno, además de desconocer y ir en contra de Madero, la restitución de tierras, montes y agua. Y aquí me gustaría agregar el por qué la vigencia del plan de Ayala el día de hoy. Hace poco hicimos también un programa reflexionando sobre el agua. Aquí en 2022, y es precisamente en Querétaro, sobre la situación del agua y con las nuevas estructuras de poder, hacia dónde está el poder en el agua, ¿no? Y cómo el plan de Ayala puede ser un elemento no solamente histórico, sino vigente y útil para retomar la fuerza y el poder de los recursos en manos de los mexicanos. Así es. Y bueno, una vez que se da esta situación, que sale este plan y que rompen con Francisco y Madero, pues bueno, van a tener una lucha abierta contra ellos. De hecho, a quien van a mandar a tratar de contener a los zapatistas es a Victoriano Huerta, ¿no? Que más adelante va a traicionar incluso a Francisco y Madero en la escena trágica, un par de años después, ¿no? Donde asume el poder Victoriano Huerta después de ahí de un movimiento nada más como de piezas, como para no decir que usurpó de forma indebida, ¿no? Pero aunque lo que sí fue una traición, se robó el poder. Y ahí también se da una situación bastante complicada para los zapatistas, porque ¿qué podían hacer en ese entonces si su contrario era Francisco y Madero? Era pues sencillo sentir una invitación a sumarse precisamente a Victoriano Huerta, lo cual no se da y continúan con su lucha en busca de la reivindicación del plan de Ayala. Bueno, aquí también hablábamos hace un programa, ya no alcanzamos como a desarrollar tanto la idea, pero también hay un embajador que va de los Flores Magón y dice y les habla de la preocupación que tienen los Magón de que los zapatistas se sumen precisamente a Huerta, lo cual al final no sucede. Y lo que va a pasar durante, digamos, del 13 al 14, pues de alguna forma van a resistir ahora en contra de Victoriano Huerta hasta que se da la convención de Aguascalientes en 1914, al cual sí invitan a los zapatistas. Exactamente, pero creo que regresamos a lo que mencionábamos anteriormente. Después de la renuncia de Victoriano Huerta, bueno, pues ya sigue, los zapatistas se dan cuenta que también Carranza no está de acuerdo con la reforma agraria y no con las cuestiones de demandas campesinas, y también rompe el Ejército Libertador del Sur, rompe con Carranza en esta misma temporalidad. Se da la convención, como mencionas. Sí son invitados los zapatistas, aunque tardíamente, ¿no? Tardíamente. Van los representantes, que es Paulino Martínez y Antonio Díaz Soto y Gama, que son los representantes zapatistas.
están presentes y es aquí donde, ahora sí que a pesar de va. los pesares, logran que se acepten algunos puntos de el plan de Ayala que mencionábamos anteriormente. Justo aquí se retoma esto que los zapatistas querían, como dije, un poco la revocación de mandato, pero también estaba muy presente la idea de que el gobierno se sometiera al pueblo, ¿no? Que el gobierno tuviera la capacidad de decidir, que hubiera una participación en la vigilancia de los poderes. Hay una cosa muy interesante, se proponía un sistema parlamentario, ¿no? Entonces, también es un pensamiento político, pues sí, moderno, totalmente moderno. Se pedía, además, otra cosa interesante, un perfil popular de los funcionarios públicos, ¿no? Eso es algo que se discute el día de hoy, ¿no? Exacto, ¿Por qué? ¿Por qué vamos a anteponer la imagen a... bueno, ahí vale la pena el análisis en su momento y creo que tendríamos un programa para debatir. puestos políticos y vale la pena el perfil o la técnica, ¿no? Pero creo que la mezcla de ambos puede dar un buen resultado para las instituciones. Así es, y bueno, cuando se da esa convención también de alguna forma se da una ruptura al interior del movimiento. De por sí ya venía muy fraccionado, ¿no? Pero aquí se da una ruptura muy grande, sobre todo con Carranza, el cual se lleva al gobierno y lo planta en Veracruz, ¿no? Y de alguna forma los villistas y los zapatistas se apropian del resto del territorio. Pero aquí lo que va a pasar es que, ¿por qué se fue Álvaro Obregón a Veracruz, no? Se apropia de ahí, de donde vienen los recursos, del puerto más importante de nuestro país, de donde salen todos los productos que se exportaban. Entonces, de alguna forma él se sigue manteniendo... Carranza directamente. Carranza, ¿no? Y los zapatistas, pues, tienen ahí un periodo, digamos que de paz, ¿no? Del 2014 al 2016, ellos van a controlar toda la zona de Morelos hasta casi el sur de la Ciudad de México. Y aquí también se da otra escena muy interesante con los Flores Magón, que en esta etapa de paz es cuando invitan precisamente los zapatistas a Flores Magón a que se regrese de Estados Unidos y que ponga su imprenta en Morelos para seguir publicando su periódico Regeneración. Al final no acepta, no viene a México, no, él está ya en la idea de quedarse en Estados Unidos, pero su delegado le presenta su proyecto precisamente de los Flores Magón que se llamaba Tierra y Libertad, y en él pues le dice Zapata, pues a mí no me preguntes, dile a mis generales que están aquí, platícales el plan de qué se trata y ellos te van a responder, ¿no? Seguramente se va a ver un debate bastante fuerte, pero ellos te van a decir sus opiniones. Lee el documento de Tierra y Libertad de los Flores Magón y todos dicen, no, pues nos parece, ¿no? Porque en él que hacían la invitación para que los campesinos tomaran la tierra, para que los obreros tomaran las fábricas y para que los gobiernos tomaran el gobierno, pues las localidades se apropiaran de los gobiernos. Y entonces todos lo aprueban, pero aquí la anécdota es que uno de los zapatistas levanta la mano y yo no estoy de acuerdo. Pero a ver, ¿por qué no estás de acuerdo? Es que ustedes quieren que peleemos por la bandera roja y nosotros peleamos por la bandera tricolor. Y le explica ahí el anarquista, bueno, sí, pero la bandera roja habla de la lucha de los trabajadores, de la reivindicación de los trabajadores. Total, que hubo un debate ahí súper intenso, que porque la bandera... perdón, no se tocaba. Entonces ahí... Y sí, creo que se vale la pena, cómo ahí hay choque de proyectos, ¿no? Ya los magonistas traen un proyecto anarquista internacional, porque es una bandera que representa y significa eso, mientras todavía no cubren sus necesidades básicas los zapatistas. Y ellos van por lo local, van por la región, y lo que buscan es reivindicar el nacionalismo, retomar las tierras, y lo otro es todavía como algo secundario, ¿no? Exactamente. Yo creo que tiene que ver con un anticapitalismo, más bien en lo que se proponía, ¿no? En esta forma de pensar de un proyecto político. Además, esto se puede dar, por ejemplo, este reparto en 1916, 15-16 que se da en Morelos, pues tiene que ver con que también los carrancistas se encontraban combatiendo a los villistas, ¿no? O sea, estaban enfocando su lucha.
Entonces, bueno, pero tiene que ver justamente con esto. Entonces, este reparto de tierras se da justo en este contexto, ¿no? Podemos pensar también ya tiempo después que, bueno, vuelve a insistir Zapata en reconocer y unirse al obregonismo ya, si se reconocen otra vez los puntos del Plan de Ayala, ¿no? Entonces, también me parece interesante decir que justo en este contexto hay una carta ya conocida de Emiliano Zapata que escribe a otro de sus generales. Una carta en 1918 donde habla precisamente de la Revolución Rusa, ¿no? Entonces tenemos destellos de un internacionalismo en Emiliano Zapata, donde le dice, bueno, mucho ganaría la humanidad entera si se reconociera que la causa del México revolucionario, o sea, del México y de nuestra lucha, está también relacionada directamente con la causa de Rusia, ¿no? Entonces, también es otro punto que es digno de analizarse si pensamos en un pensamiento político de Emiliano Zapata. Bueno, esto que nos podría llevar un programa entero, completo simplemente para hablar del Plan de Ayala y sus ideas. Sin embargo, pues bueno, Carranza de alguna forma se ha venido afianzando en el poder y sobre todo con la Convención de Querétaro de 1917, el que se reconozcan muchos de los elementos del Plan de Ayala, de alguna forma le quita toda la fuerza y lo va a ir debilitando hasta el final de su etapa. El hecho que ya queda plasmado en la Constitución, en el artículo 27, en la Constitución que comentas de 1917, ya los zapatistas logran eso, ¿no? Y creo que si el día de hoy tenemos ese artículo y si el día de hoy sigue vigente gran cantidad de las letras que están allí escritas, fueron de aquellos zapatistas que en su momento reivindicaron y lucharon por ello, ¿no? Así es, y la cuestión aquí es que cuando mantiene la lucha los zapatistas después la Convención y la Constitución del 17 es, bueno, ¿por qué sigues luchando, no? Si muchas de tus propuestas pues ya se aceptaron precisamente en la Constitución y él de alguna forma sigue peleando. Y dentro de esta insistencia, pues lo que busca es nuevos aliados, ¿no? Necesita con quién mantener esa lucha y ahí se da pues a una situación que aprovecha la oposición. Sí, directamente la traición con un carrancista, ¿no? Aparentemente le venden la idea a Zapata de que no es para nada Jesús Guajardo, carrancista como tal, que es el encargado militar en ese caso, de la zona de Morelos, y directamente primero le da a Zapata una lista de hombres que Zapata confía y dice, esta cantidad de personas han saqueado y han transgredido a los zapatistas. Por lo tanto, esas personas no pueden estar. Y Guajardo, en una expresión de lealtad, termina fusilando a estas personas. Segundo acto, le regala un hermoso caballo, el A, si mal no recuerdo. Y la última, para cerrar el broche de oro, era la cantidad de armamento que le iba a entregar, ¿no? Que es donde se reúne. Exacto, y dices, bueno, a traición muere Zapata, ¿no? Tristemente. Como mueren varios. Pero no por desconfiado, como bien dice Manu, ¿no? Bueno, le probaron fervientemente que le dieron pruebas fehacientes de que confiara en Jesús Guajardo y bueno, termina totalmente traicionado y fusilado. Toda aquella mañana, el 10 de abril, se narra de que él estuvo dando el rondín, o sea, no toma el anzuelo así de rápido, dando el rondín, buscando algo que expresara. Sé que hay algo traicionado, hay algún elemento, y finalmente no encuentra nada, ¿no? Se mantienen los carrancistas bien posicionados ahí en Chinameca, Morelos, donde tristemente aquel 10 de abril de 1919 me terminan fusilando a mi general. Y de alguna forma este evento va a dar paso al siguiente, que es la presidencia de Álvaro Obregón. ¿Por qué? Porque antes de esto, si bien ya se estaba como postulando el candidato obvio para darse después de Carranza, también Pablo González estaba ahí y él es el que de alguna forma encamina la traición de Zapata, perdiendo de alguna forma también la presidencia. Pero bueno, se nos ha acabado un programa más de Foro 89.5. Queremos agradecer como su presencia. Nos vemos y nos escuchamos. Gracias. Zapata vive. Zapata vive. Adiós. Hasta luego. Hasta la próxima. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados.
Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.